Ya tenemos al maestro Marino Alejandro Valderas Flores, director del Bufet Jurídico Gratuito Universitario de la UAP. Maestro, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a ver un tema también bastante interesante, que es el derecho de petición y acceso a la justicia. Fíjense ustedes que muchas personas se quejan de que a veces la autoridad es sorda. Entonces, tanto a nivel federal, estatal, municipal o de cualquier índole, dicen es que la autoridad no me hace caso. Sin embargo, tenemos un instrumento muy importante en la Constitución que normalmente es llamado como el derecho de petición. Algunos otros le llaman el derecho de respuesta que tienen todos los justiciables al hacer una petición ante la autoridad. Entonces no hay ningún pretexto. A veces lo más fácil es salir a la calle y proferir insultos en contra de la autoridad porque no me hace caso. No hay necesidad de eso. Fíjense ustedes que el artículo 8, este artículo 8 de la Constitución, es muy importante porque contiene este derecho de todos los ciudadanos de este país. Y entonces el artículo 8 es el tenor siguiente. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición siempre y cuando se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Entonces, primer requisito para ejercitar este derecho de petición debe ser de manera pacífica y respetuosa y además hacerlo por escrito. Si nos plantamos enfrente de la oficina y empezamos a gritar insultos, no estamos ejerciendo el derecho de petición como lo establece la Constitución. Y después de esto, en el segundo párrafo, este numeral dice que a todo escrito que haga valer un justiciable, un ciudadano, la autoridad tiene la obligación de responder en breve término. Entonces, no hay necesidad de proferir insultos. Simplemente con que yo presente mi escrito de manera pacífica y respetuosa, la obligación de la autoridad es responderme en breve término. Es ahí donde a veces viene el problema. Es que ya tiene un mes que presenté mi escrito y no me hacen caso, ya tiene una semana o 2 semanas. Bueno, la Constitución no dice cuál es ese breve término, entonces tendríamos que irnos a lo que establece, por ejemplo, aquí en el Estado de Puebla, a la Constitución del Estado de Puebla, y dice que cuando se hace una petición a la autoridad, esta tiene la obligación de dar contestación en 8 días hábiles. Fíjense, si en 8 días hábiles la autoridad no me da contestación, entonces está cometiendo una seria violación a la Constitución Federal y a la Constitución del Estado. Ahora bien, en tratándose de cuestiones procesales, dice también la ley que cuando no existe ninguna disposición que diga en qué término me van a contestar, entonces la autoridad tiene 3 días para hacerlo. Entonces, cuando la gente se queja que no le hacen caso, es porque no sabe cuáles son los instrumentos legales que existen. Bueno, si ya pasaron los 8 días que dice la Constitución del Estado de Puebla o el Código de Procedimientos Civiles, tendremos que actuar. Maestro, una pregunta, ¿a dónde se tiene que hacer esta petición? O sea, ¿cómo usar este derecho de petición y a qué dependencias en específico? ¿Puede ser a todas? A todas, y en todo caso la autoridad tendría que responder, ¿sabes qué? No es de mi competencia, debes irte a tal lugar, a tal lugar. Entonces, yo puedo hacer el derecho de petición ante la autoridad que yo considere procedente, y esta tiene la obligación de responderme, aunque sea en sentido negativo, pero tiene la obligación de responder a todos los ciudadanos. Si alguien se encuentra en la situación de que ya pasaron los 8 días que dice la Constitución de Puebla o los 3 días que dice el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, entonces yo tengo que actuar. Pero ¿dónde se presenta exactamente la petición? Dependiendo, por ejemplo, si fuera el Ayuntamiento de Puebla, se puede presentar en la sindicatura municipal, que el síndico es quien representa legalmente, por ejemplo, al ayuntamiento. Y este tendría que canalizarlo a la autoridad o a la dependencia correspondiente, pero de todos modos responder. Si yo quiero hacer una petición al gobierno del Estado, pues en la oficina común del gobierno del Estado de Puebla, o directamente al Congreso del Estado, o en todo caso a alguna secretaría de Estado, tengo que presentar mi petición, dice la Constitución, por escrito, de manera pacífica y respetuosa. No es mi obligación fundamental y motivar mi petición, basta que yo la presente por escrito,
de manera pacífica y respetuosa para que la autoridad tenga la obligación de responderme, ya sea en los 8 días que dice la Constitución de Puebla, los 3 días que dice el Código de Procedimientos Civiles o la ley que rija el acto de la materia a la cual estoy ejerciendo este derecho de petición. ¿Qué pasa si no me dan respuesta? El clásico pretexto de la autoridad es que tenemos mucho trabajo, es que no hay personal, es que el encargado anda de gira. No hay pretextos, la Constitución no establece ningún tipo de pretexto. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover un amparo indirecto en contra de esta seria violación a la Constitución, porque, insisto, la autoridad tiene que respetar la Constitución y por encima de la Constitución no hay absolutamente nada. Ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución. Ojo, autoridades, me llega una petición, respondo inmediatamente porque de lo contrario me van a promover un amparo y me van a conceder el amparo en protección de la justicia federal y entonces me van a dar 3 días, la autoridad federal, para que dé contestación a esa petición que me hace el ciudadano. Si no se da contestación a esa petición, entonces se incumple una sentencia de amparo y entonces aquí viene lo bueno, porque entonces, en términos del artículo 258 de la ley de amparo, a ese funcionario que no dio respuesta a esa petición, le van a aplicar una multa de 100 a 1000 días de salario y lo van a percibir de que si persiste en el incumplimiento, le van a aplicar de 5 a 10 años de prisión a una autoridad que no cumple con una sentencia de amparo en términos del artículo 267 de la ley de amparo. Entonces, indudablemente que no hay justificación para decir es que no me hacen caso, te van a hacer caso. Y si no da cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad procede destitución y consignación. Entonces, no hay pretexto para decir no me hacen caso, simplemente presento mi escrito y si no me hacen caso, pues entonces presento mi amparo. Ok, ¿cómo garantizamos el acceso a la justicia, maestro? Bien, el artículo 17 de la Constitución establece claramente también que todos los ciudadanos en este país, indudablemente que tienen derecho y acceso a la justicia en su segundo párrafo y tienen derecho a que se les administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirlos en los plazos y términos que fijan las leyes. Este artículo 17 y el artículo 8 de la Constitución son los que mayor violan las autoridades porque no administran justicia en los plazos que establece la Constitución o las leyes que rigen la materia. Y si la ley dice que me deben dictar sentencia en 15 días, en 2 años o en lo que sea, tiene que dictarla en ese plazo. Y si no, entonces para eso está el juicio de amparo. Aquí en este caso, si no me administran justicia en los plazos y términos que establecen las leyes, entonces yo promovería un amparo con fundamento en el artículo 17 e insisto, otra vez, el juez de distrito le va a decir, ¿sabes qué? Da cumplimiento el artículo 17 y el artículo 8 de la Constitución y te doy 3 días para que des cumplimiento. Si tú no das cumplimiento, entonces viene la multa y la destitución y consignación ante el Ministerio Público o el juez federal, según sea el caso, y entonces el que una autoridad no dé contestación a una petición es una situación muy grave, pero a veces es más fácil sacar a la calle y causar destrozos al mobiliario, ¿no? Yo no tengo postura sobre eso, pero sí el artículo 9 de la Constitución, el artículo 9 también establece esa prohibición. Dice, bueno, todos tienen derecho a manifestarse, dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia no se deberán proferir insultos en contra de la autoridad, violencia o amenazas o intimidación alguna para que se resuelva nuestra petición en el sentido que deseemos o nos den contestación. Entonces, muchas personas optan por esto. Mi recomendación, no lo hagan así, presenten su escrito de manera pacífica y respetuosa, espero mis 8 días, no me dan contestación, promuevo un amparo y estoy seguro que en cuanto se conceda la sentencia de amparo, la autoridad va a tener que dar respuesta en 3 días máximo. De lo contrario, sabe perfectamente que se va a tener un problema bastante serio. ¿Este derecho de petición puede ser de carácter individual o tendría que ser grupal? Puede ser de carácter individual o puede ser grupal, pero aquí la autoridad tiene la obligación de responder. El único caso de excepción lo tenemos en materia fiscal, donde la autoridad puede no dar contestación, le llaman negativa ficta. Yo la verdad no estoy de acuerdo en esa negativa ficta porque la Constitución dice todas las autoridades deberán
dar respuesta a las peticiones que les hacen los ciudadanos. En consecuencia, es todas. Pero bueno, en materia fiscal existe esa negativa ficta, que si en 3 meses no dan respuesta, se tendrá por contestar en sentido negativa. Pero fuera de eso, todas las autoridades tienen obligación de responder en breve término, como dice el texto constitucional. ¿Existe alguna restricción para este derecho de petición? El artículo 9 dice, la única restricción es que no insultes, no amenaces, no hagas uso de la violencia para hacer este derecho de petición. Si tú lo haces de manera pacífica y respetuosa y por escrito, la autoridad tiene la obligación de darte respuesta en breve término. Y si no, está el juicio de amparo. Insisto, el amparo es un arma muy poderosa porque si no da cumplimiento la autoridad a esta sentencia donde dice, ¿sabes qué? Contéstale al justiciable, entonces vienen las sanciones, vienen las multas y ya en el caso más grave, destitución y consignación. Y esa misma sanción va para su superior jerárquico. Imagínense que un secretario de Estado no quiera contestar y entonces le van a decir a su superior, ¿sabes qué? Si tu secretario no da contestación, entonces también amenazamos a ti para que des contestación en nombre de él y si no lo haces, entonces viene la destitución y consignación. Y se ha visto que la autoridad federal ha destituido a ayuntamientos completos precisamente porque no dan contestación. Dicen, bueno, es que eso fue del ayuntamiento anterior o eso fue de otra autoridad anterior. Bueno, tienes que contestar en el sentido que sea, pero la obligación es contestar, ya sea afirmativamente o negativamente, pero contestar. Ya después de la contestación se podrá interponer algún medio de impugnación porque no estoy de acuerdo con la contestación que me dieron, pero eso ya es otra historia. La petición tiene que ser de manera presencial, o sea, llevar un escrito y hacer la entrega de manera presencial, o se puede hacer también vía correo electrónico, algunas redes sociales. ¿Cómo es el procedimiento? Si tienen un portal electrónico como el Poder Judicial de la Federación o el Poder Judicial del Estado o algunas otras dependencias donde se admiten los trámites de manera electrónica, también se puede hacer eso, aunque la propia Constitución dice por escrito, pero a lo mejor por escrito de manera electrónica. Inclusive se podrían presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de manera virtual, por escrito, por fax, como sea. Entonces, basta con que se haga esta petición por parte del justiciable para que la autoridad tenga la obligación o tiene la obligación constitucional de accionar inmediatamente y contestar en breve término. Por eso, amigos, el decir que no me hacen caso, pues es como quedarse con las manos cruzadas porque existen los instrumentos legales en este país para obligar a la autoridad que me responda. Y ustedes, autoridades, pues indudablemente deben contestar. Hay en materia de petición, hay otras figuras que se llaman como la causa de pedir, aunque no sea muy clara el escrito de la persona que está haciendo valer ese derecho constitucional, la autoridad debe atender a la causa de pedir, es decir, qué es lo que se entiende que quiso decir, porque a veces los escritos pueden ser complejos, entonces, o no están bien explicados, o no se explica bien el justiciable. Entonces aquí hay que atender a la causa de pedir, qué es lo que se desprende que lo que quiere el señor. O bien, a lo mejor la invocación de algunos preceptos legales es incorrecta, la obligación tendría que suplir y que adecuar a los preceptos legales que son aplicables. Otra figura, suplencia de la queja, en tratándose de personas que están detenidas o que por su situación de extrema pobreza, pues sus peticiones son bastante ambiguas y demás, la autoridad si analiza y observa que hay una violación a derechos humanos o garantías constitucionales, deberá pronunciarse aún, aunque no lo haya dicho muy claramente el justiciable. Entonces, hay muchas medidas de protección para este derecho de petición y en el que a lo mejor un justiciable, un ciudadano dice, es que yo no sé redactar muy bien mis escritos, pero yo quiero que pavimenten mi calle, o yo quiero que me escuche tal autoridad, pues tiene que decirlo como con sus palabras lisas y llanas, y la autoridad tiene que atender a la causa de pedir, tiene que aplicar suplencia de la queja cuando hay violaciones serias a los derechos humanos o a las garantías constitucionales que están del artículo 1 al 29, o bien a los derechos humanos que están en los tratados internacionales. De hecho, este derecho de petición no solo está en la Constitución, sino también está en los tratados internacionales de los que México es parte, y entonces, pues, se debe respetar
este derecho de petición, y no solo el derecho de petición, sino el derecho de respuesta que tienen todos los ciudadanos en este país. Oiga, maestro, y aquí me surge una duda. Yo siento, quizá estoy equivocada y usted corríjame, que muchas de las personas no sabíamos, y me incluyo en ellas, de este derecho de petición. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía que de alguna manera tiene alguna queja o algo realmente está ejerciendo este derecho? Yo considero que el porcentaje es muy mínimo. Si a veces los estudiantes de derecho no entienden muy bien este concepto, bueno, existe el derecho de petición, pero no saben cómo hacerlo efectivo, pues considero que el problema de este país es precisamente el desconocimiento de la ley, porque la Constitución es un arma muy poderosa que está al alcance de los ciudadanos. Entonces, no es que no me quieran hacer caso, me tienen que hacer caso. Tengo el derecho de exigir que me contesten en el término que sea, en las condiciones que sea, pero me deben contestar necesariamente. A veces es cierto, la autoridad también es ignorante y hace oídos sordos a las peticiones de los ciudadanos. Ujú. Entonces, pues aquí hay que recordarles a las autoridades y a los ciudadanos que tienen que ejercitar este derecho de petición y la autoridad tiene la obligación de responder. Y si no, tenemos el juicio de amparo para hacerlo efectivo sin problema alguno y van a conceder amparo y protección de la justicia federal y la autoridad va a tener que contestar. Pues yo creo que está perfectamente claro lo que nos acaba de explicar, maestro, y lo conveniente es hacerlo todo por la vía pacífica, hacer los procedimientos como nos instruye la ley, y yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas, maestro. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho y el próximo jueves estamos nuevamente con usted. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.